o tengo que actualizar la aplicación. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué página nos quedamos? ¿Vale? 839. 839. ¿Cuál fue el que hicimos? 18. ¿Íbamos a ser el 21? Sí. No, ya lo checamos. Relacionamos cada ecuación con las superficies. ¿Sí o no? Creo que ya incluso las relacionamos todas, ¿no? Ya. Vamos con estas, miren. Estas de aquí. ¿No hemos hecho ninguna de estas? Vamos a hacer dos. Ya para pasar a funciones vectoriales. ¿Cómo ven? Y una vez, ¿no? ¿Sale? A ver, miren. ¿Cuáles buscan? 31. 31. 33. 33. 31. No hay jefe, dirán los chavos. El que quiera. A ver, ¿cuál quiere? ¿Usted? ¿Usted cuál quiere? ¿También qué? Es que ese no tiene caso. A ver, miren, vamos a hacer. Pero ese no tiene caso. A ver, ¿por qué no tiene caso? Pues es que nomás véanlo. O sea. ¿Por qué no tiene caso? Porque ya está. Te dice que es x igual a 2y cuadrada más 3z cuadrada. Para resolver sus ejercicios, ingeniero, por favor, lo que vamos a hacer es utilizar la tablita. ¿Sí? Vamos a utilizar la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar a cuál se parece. Creo que sí lo voy a tener que enseñar. ¿A cuál se parece? Entonces, yo les pedí que le sacaran copia a esa tablita. ¿Sí la tienen? ¿Vale? Pues les dije. Entonces es importante que ya la tengan por allí. Si yo comparo esa superficie con la tablita, dale otro piquete, ¿no? Otro pinchazo ahí. Gracias. ¿A cuál se parece? A ver, la voy a poner para que la observen. ¿Qué pasó? No prende. ¿No prende? Bueno, a ver, los que tienen ahí la tablita, verán que se parece a esta. Z igual a x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. Sí. ¿Sí? Y es z sobre c. A esta. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Obviamente, ¿qué diferencias notan? ¿Qué diferencias notan usted, por ejemplo, ingeniero? De esta con esta. O sea, tienen la forma, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué diferencias ven? Que la Z está en el otro lado de la cosa. En el metal. Ok, primero que nada, si yo observo la lineal que está solita, me indica el eje. ¿Sí? Luego entonces sacar a solita es x, eso me lleva a suponer que el eje va a ser x. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Es que, vean, piensen en el obvio. Piensen en el obvio. ¿Qué más? Que A cuadrada y b cuadrada igual. A cuadrada y b cuadrada igual.
No, es muy evidente Que el 2 está arriba en lugar de estar. que los coeficientes de las variables están en el numerador y no en el denominador, como en esta. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, primero que nada ya identifiqué qué superficie va a ser un paraboloide elíptico. ¿Por qué elíptico? Porque lo voy a poner de esta forma. Y para ponerlo de esa forma, tengo que hacer esto. Creo que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La regla de la cadena o del sándwich hacia atrás. ¿Sí? Bien, entonces pues ya tiene toda la jeta, diría, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está parecido. Bien, entonces, esto es una elipse. ¿Por qué es una elipse? Pues porque son diferentes los coeficientes. Si fueran iguales sería circular. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces pues ya está. Ya es un paraboloide elíptico cuyo eje es el eje X. Ahora sí, ingeniero, por favor. Vamos a hacer el bosquejo. Ahora este bosquejo no lo vamos a hacer con las trazas. Si se acuerdan, eso era muy laborioso. ¿Sí o no? Simple y sencillamente con la tablita ya me ayudé. Ya sé que es un paraboloide elíptico cuyo eje es el eje X. ¿Verdad? Bien. Y entonces voy a hacer el bosquejo. ¿Por qué bosquejo? Porque hacer la gráfica pues sí es un poco complicado. Pero sí tengo que hacerlo de la forma mejor que se pueda. Bien. A ver, ¿cómo va a ser de la forma mejor que se pueda? Yo sé que es un paraboloide elíptico cuyo vértice es el origen. ¿Por qué? Porque no está desplazada. ¿Sí se fijan que no está desplazada? ¿A qué me refiero con que esté desplazada? Este tema ustedes lo vieron en cálculo diferencial. ¿Vieron transformaciones rígidas y no rígidas? Las transformaciones rígidas son los desplazamientos, pueden ser a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Sí o no? Bien. Y esos desplazamientos son cuando a X le sumamos una cantidad. ¿Sí? Esos son desplazamientos horizontales. Si le sumamos es a la izquierda, si le restamos a la derecha. Y cuando a la Y le sumábamos, teníamos desplazamientos verticales. Si le sumas es hacia arriba, si le restas hacia abajo. Entonces, aquí no se le está sumando ni restando nada porque están las variables al cuadrado. Si yo hubiera hecho eso, hubieran sido binomios que al desarrollarlos tendríamos términos lineales. ¿Sí o no? Entonces, aquí no hay desplazamiento. Por eso está tal cual como la tablita. ¿Sí o no? Entonces, el vértice es el origen. Yo para trazar la superficie necesito una traza, nada más con una. ¿Y esa traza cuándo la tengo? Pues simple y sencillamente la voy a tener cuando a X la haga igual a 1. Porque si yo la hago igual a 1, ¿qué pasa? Que ya tengo, ¿qué cosa? La forma ordinaria de la elipse, ¿sí o no? Aquí ya sé que va a ser una elipse por centro en el origen, cuyo semieje mayor es ¿cuánto? Raíz de un medio, ¿sí o no? El semieje menor es raíz de un tercio. A ver, aproximadamente ¿cuánto es? ¿0.70? ¿Y la otra? 0.77. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando a z le hago igual a 1, porque ya tengo la forma así bonita de la elipse, acuérdense que es cuando se iguala con 1. Entonces, cuando x vale 1, aquí tengo que hacerla más grandecita. Cuando x vale 1, tengo una elipse cuyo semieje mayor vale 0.7 sobre y. ¿Sí están de acuerdo? Ahí voy. Son 0.7 para la derecha, para la izquierda. Y 0.57 semieje vertical, porque es el z, 0.57 para arriba y para abajo.
¿Sí o no? Como Che Araña. Ahí está. ¿Sí se entiende o no? Y entonces ya con eso, mira. Claro que esto queda oculto. Ahora de aquí vamos para acá. ¿Sí? Ahora aquí ya me fui medio chuecón. Y... ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Más o menos, o sea, aquí ya voy a tener elipses más grandes. Si quiero puedo sacar con 2, ¿verdad? Pero ya va a ser un poco más, pues sí, más talachudo. A mí nada más me importa eso. Me importa, ya con eso a lo mejor ya la puedo dibujar un poquito mejor, porque ya sé más o menos cómo es. Podemos pensar que es más o menos así. Bueno. Es que estas líneas de acá deberían estar. Esta no, pero esta sí punteada porque es hacia atrás. Y aquí está precisamente esa elipse que me sirve para trazarlo. O sea, hagan de cuenta que es, por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces, es una elipse, es un paraboloide elíptico cuyo semieje, cuyo eje es el eje X. Miren. A ver, ¿puedes encender el ingeniero? Gracias. Ingenieros. Bien buena onda. ¿Sí o no, ingeniero? Sí. ¿No? ¿Sí o no, ingeniero? ¿Yo? ¿Qué buena onda? Bien. Hasta se pone ahí, es que yo soy el que quiero perder ahí para los compañeros. Si no soy yo el que me ¿Sí o no? Pero también no seas daño, ingeniero. Deja que los otros compañeros participen. Alguien tiene que haberlo hecho. Sí, o sea, no nomás es tú. Hay hasta diles que amigo, ahora no quieres ser tú el ganón. Le voy a decir uno que no Pero quiere. no, que le digas, por ejemplo, ya La siguiente te toca a ti. ¿quién quiere ser el ganón mañana? Yo. ¿Eh? Para todos hay, eso sabe para todos. Ya estábamos Nada que esa es la lista, ¿no? Hay hasta una especie así como de programa, ¿verdad? Los horarios. Nomás no se peleen y que aquí dice. Bueno, miren. No le puse el access label y el access origin. Fíjense la importancia de poner estas cositas, porque vean cómo ahí no se ve así como que, pues sí. Y en cambio, si ya le pones el origen en 000, ¿sí? Mira. Claro que está deformado, ¿por qué? Porque los ejes los puse diferentes, y los puse diferentes para orientar, para saber quién es el eje X, que es el de menos 5 a 5, el eje Y de menos 7 a 7, y el Z de menos 10 a 10. Una vez que yo acomodo el espacio, ya puedo ponerles a todos el mismo valor, y ya no lo va a mover. Y obviamente lo voy a hacer, ¿por qué? Porque de esa manera va a salir la superficie como debe ser. Ahí está deformada. Mira. Sí, ya sale un poquitito mejor. Entonces vean, efectivamente el semieje mayor es en X, perdón, en Y, ¿sí? Y el menor es en Z. ¿Sale? Entonces estaba muy sencillito esto. Escojanse otro. A ver, y les decía, por estas fechas incluso también recuerdo que un canal que me gustaba mucho. ¿Cuál, por ejemplo? Un canal que me gustaba mucho, que era el canal de...
Es un canal cultural a nivel nacional. ¿No? ¿Qué bueno? No, es en español. Bueno, luego les digo qué canal. Pero en esas fechas en octubre, esto fue como por el 2017, pasaron dos series muy frecuentes. Una se llamaba Isabel, que era una serie bibliográfica de Isabel, la reina Isabel. ¿Sí? No sé si tú la has visto. No, no, no. Está muy buena, está muy buena, muy buena, porque demuestra cómo era esta gran mujer, ¿no? Isabel. Y también la de El Quijote. Sí, porque el Quijote está largo, está grandón. O sea, leer el Quijote no es fácil, sobre todo porque utiliza un español muy todavía medio medieval. Por ejemplo, no hace mucho que vivía un hidalgo y decía Rosín Galgo Corredor, su hacienda no era más que no era más que un cocido de, y ahí lo mencionaba, ¿no? Pero sí es un español así muy rebuscado. Entonces, pues la serie trata de más o menos ver cómo es el hidalgo. A ver, entonces, ¿cuál canción? ¿Cuál? Y me gusta ese canal, se los estoy diciendo, porque pasaban esas series y acabando las series pasaban en vivo los espectáculos de Cervantino. Algunos, obviamente no todos. Los que eran, por ejemplo, en la Alhóndiga. ¿Dónde está el curador? Ya ven que ahí afuera, no sé quién se haya aquí, afuera de la Alhóndiga de Bernaditas, ponen un teatro. Y hay espectáculos muy buenos. Entonces por eso me gustaba ese canal así. Porque te ponían esas series padres y luego el Cervantino. ¿Qué más puedes pedir? ¿Cuál? 34. A ver, ¿cómo es? 4 de cuadrado más. ¿Más qué? ¿Más centro cuadrado? Menos X. Menos 16. Menos 4Z. Más 20. Igual a C. Muy bien. ¿Qué podemos notar aquí? A ver, ¿quién va a ser el ganador? Sí, bueno, sí, también. Si quieren, sí, es que. No me alcanza. No, ahí es mala hora eso de. No se preocupe, también vamos a que las compañeras. Sí. Para que también participen ellos. ¿Verdad? Como deben, no se queden atrás también. No, pues no, cuando no, eso ni se debe decir. Si van a nuestro lado, siempre tiene que, ¿sí o no? Tiene que estar ahí y uno acá y todo igual. Sí. Bien, aquí ¿qué pasa? Aquí se hay desplazamiento del punto notable. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tengo términos lineales. Y esos términos lineales se supone que provienen de un binomio al cuadrado. A ver, ¿sí se acuerdan que la circunferencia con centro en el origen es así, pero con centro en H, K es a sección? ¿Verdad? Esa es la circunferencia. La parábola, la elipse y la hipérbola. A ver, ¿es así? Con centro en el origen. ¿Sí? Aquí sí estoy poniendo el semieje mayor sobre A. Pero acuérdense que cuando es más es elipse y cuando es menos es hipérbola. Pero, así que pasa. Así el centro ya está desplazado. Aquí el centro es H, K, ¿sí o no? Y lo mismo aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, en la parábola igual. Por ejemplo, más menos 4p y menos k al cuadrado. Esa es una parábola, ¿sí? Horizontal. ¿Están de acuerdo? Horizontal. Que se abre a la derecha si es positivo, a la izquierda si es negativo. Y el vértice. Acuérdense que en el caso de la parábola es el vértice del punto notable, no tienen centro las parábolas. Tienen foco y tienen vértice.
¿Sí o no? Bien. Entonces, estos binomios, que son cuando el punto notable sea centro o sea vértice, dependiendo de la cónica en el plano, al elevarlos al cuadrado, va a quedar un trinomio, ¿sí o no? Y un trinomio que va a tener término lineal. Entonces esto aquí ya nos dice que como hay términos cuadráticos y lineales, eso quiere decir que fue el desarrollo de un binomio al cuadrado, y la existencia de términos lineales nos asegura que hubo desplazamiento del punto notable, ¿sí o no? ¿Sí queda claro esto, no? Y entonces, para identificar qué cónica es, la tengo que poner en forma estándar o canónica, que es la que está en la tablita, nada más que en la tablita está con ese punto notable en el origen, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, observo una cosa. Primero empiezo con x, pero no tengo x cuadrado, entonces nomás está la x sola. Luego seguiría con y, pero aquí hay una cosa importante. El coeficiente de la variable al cuadrado me conviene que sea 1, y aquí es un 4. ¿Qué hago? Lo factorizo. ¿Sí? Lo factorizo. Factorizo el 4. ¿Qué otro tiene y? Este. Menos 16. No, porque factoriza el 4. ¿Sí? Y cierro. Dejo un espacio y cierro porque aquí voy a poner el que falta. ¿Sí? Luego, ¿quién sigue? Z. Aquí no hay ninguna bronca, ¿verdad? Está Z cuadrada con coeficiente 1, pero dejo el espacio para lo que voy a completar. Y luego este 20, váyanse para allá. ¿Sí o no? Bien, ahora sí voy a completar. ¿Quién me va a decir cuál es el que falta? El segundo, porque el segundo es el doble del primero, perdón, el lineal. El lineal. Porque el lineal es el doble del primero, que es la raíz del cuadrático, por el segundo que tengo que conocer. Entonces, si este es el doble de y por otro, el otro ¿cuánto vale? 2. Bueno, sería menos 2. Pero lo debo de poner al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque se supone que es un trinomio perfecto. Bien. Si este es el doble del primero por el segundo y el primero es z, ¿cuánto vale el segundo? Pues también. ¿Sí o no? Bien. Entonces, aquí le tuve que sumar ¿cuánto? Menos 2. No. 4. No, fueron 16. O sea, fue este menos 2 al cuadrado 4. Pero está multiplicado por 4, entonces le sumé 16. Y aquí le sumé 4. ¿Sí se me acuerdan, no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esto va a ser 4 por y menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí? Más z menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Igual a qué? 0. Igual a 0. Bien. Luego, ¿qué hago? Me voy a la tablita. A ver, vamos a la tablita, ingeniero. Otra vez. Me voy a mi tablita para ver a cuál se parece. Yo me saqué de... ¿Cuál? ¿Por qué? Ahorita que casi me caigo. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? No, pues ya ve. No quise. Aquí empiezas. No dice aquí, ando borracho. A ver, ¿a cuál se parece? Se parece. Se parece a la misma. A esa misma. Mira, Sí, porque sí. me va a quedar así. La voy a poner en esta forma. Mira. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se acuerdan? Entonces es un ¿qué? Es un paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico, ¿sí están de acuerdo? Con centro en... ¿En dónde? Menos 2, menos 2. 2,2.
en 0,2,2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí sería x menos 0. ¿Sí? Y luego acuérdense que aquí nada más va con signo cambiado. Bien. El eje, ¿quién va a ser el eje? El eje X, porque es el lineal. Bueno, pero no es el eje X. El eje del paraboloide va a ser paralelo al eje X. ¿Sí? Paralelo al eje X. De hecho, el eje es una recta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Es una recta. Es una recta, bueno, cuya ecuación es esta. Fíjense bien. La voy a poner en forma paramétrica. X, Y, Z. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y y Z van a ser lo mismo. Pero la X, ¿qué? Si estamos diciendo que es el eje, toma cualquier valor. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? Entonces ya con eso vamos a hacer más o menos un bosquejito. A ver, ¿puedes apagarlo así, ingeniero? Gracias. Pero te toca aquí, ¿no? Ah, no, pues tú del otro. Ingeniera, ¿no qué? ¿Qué alcanza? Bueno. A ver, vamos a ver. El centro está en 0,2,2. Aquí está el centro. ¿Sí? Bien. Perdón, no es centro, es vértice. Perdón, un paraboloide no tiene centro, tiene vértice. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ese es el vértice. Bien, pero yo para dibujarlo necesito más cositas. Así va, digo, a pesar de que lo voy a bosquejar, voy a tratarlo de hacer como debe ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es darle a X el valor de 1. ¿Por qué el valor de 1? Porque ya sé que si X vale 1, ya me va a quedar la elipse, ¿sí o no? Sí. O sea, bien bonita. Aquí 1 y entonces ya diré, el semieje mayor es en Z, vale 1, el menor es en Y y vale 1/2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Listo? Pero eso es cuando X vale 1. Entonces, si X vale 1, estoy aquí. Y en esas circunstancias, estoy diciendo que es el 1, 2, 2. 1, 2, 2. Y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Ya dije que el eje es... Este es el eje. ¿Sí o no? Más o menos. Sí, más o menos así. Porque me tengo que ir paralelo al eje X, pero pasar por esos puntos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Obviamente este cuate es el ¿qué? El vértice. ¿Sí o no? ¿Sí? Y cuando X vale 1, tenemos esto. Pero aquí, ¿qué hago? Trazo la elipse, ¿con qué? Con semieje menor o medio, más o menos. Y semieje mayor 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y mira, más o menos así. Y aquí tengo el vértice y entonces ya con eso ya me ayudo. Ya me ayudo a trazarlo. A ver, este no, este ya está muy jodido. ¿Dónde está? A ver, ahí va, mira. ¿Sí se me acuerdo? Nada más que están como que ya copiaditos. Sí, y acá obviamente pues ya puedes poner ya si quieres un elipse más grande, más para. ¿Sale? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Sí o no? Ingeniero, ¿qué cree? Ahí va. No sea así, ingeniero. Ella se levantó solita, yo se levantó, me ganó. Pero El
Yo creo que sí le vamos a traer un palito así para las ingenieras quieran ayudarnos. Y sobre todo porque sí, yo también, no sé qué, yo por ejemplo en otros salones no alcanzaba ahí. ¿Sí? O sea, sí estaba muy arriba y sí se necesitaba alguien así medio altillo, ¿no? Apenas yo ahí, y sí me acuerdo que había en otro salón una chica, alta ella, ¿cómo se llamaba? ¿Era su palo? ¿Eh? No, era alta. Ah, era. Alta, se llama. Bueno, ella viene de Guerrero. Y así más o menos a casa. ¿Cómo? Creo que es de gestión. Y así, y apenas se alcanzaba ella. A ver, entonces, ¿es 4y cuadrada? ¿Sí o no? 4y cuadrada. ¿Qué sigue? Z cuadrado. Z cuadrada, luego. Menos X. ¿Menos qué? 4 ¿Qué sigue? más 20 igual a 0. Más 20 igual a 0. Aquí me faltó el más. Muy bien. Sí, pero nada más que no se puede que sea cual, porque aquí no los he cambiado. Los voy a cambiar. Miren, con que cambie nada más uno solo. A ver, el eje X es de menos 5 a 10, entonces este es así. El eje Y va de menos 7 a 10, fíjense, de menos 7 a 10, pero sí es así, ¿sí o no? Sí. Y ahora sí ya le puedes poner todo igual. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿sí es, no? De hecho, fíjense el vértice, ¿dónde está? En 0 y es el índice vertical. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas están más sencillitas. ¿Sí o no? Sí. Una 100. Pues está tranquilo. Tranquilo. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es funciones vectoriales. Me fueron 5 minutos para entregarles a los que no les entregué de una vez. ¿Sí? Yo he ido a detenerme y mostrar y entregar. Bien, vamos a ver lo que son funciones vectoriales. Miren, aquí tenemos un dibujito que nos va a permitir más o menos entender de qué se trata esto. Dice, el vector tangente muestra la dirección en la cual una curva en el espacio sigue o precede a cualquier punto. Bien, ¿qué tengo yo aquí? Aquí tengo una curva que está en azul, pero es en el espacio. Esta es una curva en el espacio. Y observo que tiene vectores tangentes. ¿Por qué? Porque son vectores que la tocan en un punto. ¿Sí? Y estos vectores tangentes nos indican hacia dónde se va moviendo esa curva o hacia dónde va aumentando. Y eso es lo que vamos a ver aquí. La curva en azul pues sería una curva paramétrica, es una función escalar, pero cuando yo soy capaz de ponerle sentido a esa curva, entonces ya va a ser la gráfica de una función vectorial. Bien, entonces todo el cálculo que conocemos, que vimos en cálculo diferencial, en cálculo integral, aquí lo vamos a aplicar igual, tal cual, pero a funciones vectoriales. ¿Pero qué es una función vectorial? Miren, aquí la tenemos. Una función vectorial, obviamente, se va a denotar en negrita, ¿sí? Vean, es un vector como tal, pero es un vector que depende de un parámetro. ¿Sí? En este caso, recuerden que el parámetro ya vimos lo que era.
Un parámetro es una variable de la cual dependen o bajo la cual están, las otras están en función de ella. ¿Sí? Entonces vemos que una función vectorial es un vector cuyas componentes son funciones. Vean, componente de X es una función, componente de una función, componente Z otra función. Y esas funciones están en función de un parámetro. Y nuevamente aquí está el concepto de parámetro, una variable de la cual dependen otras variables. En este caso, ¿cuáles son esas nuevas variables? Pues las funciones que constituyen a la función vectorial. ¿Sí? Aquí está la notación de triada, aquí está la notación de combinación. Bien. Luego, también el concepto de límite lo podemos aplicar a funciones. Vean, si el límite cuando t tiende a A, R de t es igual a L, esa definición equivale a decir que la longitud y la dirección del vector R de t se aproxima a la longitud y dirección del vector L. Es decir, si yo quiero sacar el límite de una función vectorial cuando t tiende a A, eso va a ser igual a el límite en cada una de sus componentes, las cuales son funciones. Bien. Ahora, aquí tenemos, ya con esto concluimos, la gráfica de una función vectorial. Miren, estamos diciendo que R de t es un vector bajo un parámetro, bajo una variable, una función vectorial cuyas componentes son funciones escalares, las cuales, al colocarlas en la notación de la triada o como combinación lineal, ya van a ser vectores, porque va a ser en I, J, K, dependiendo cómo sea. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que una función vectorial es un vector posición. Un vector posición que va a ir tomando valores de acuerdo al valor que le demos al parámetro. Si el parámetro toma un valor, seguramente va a ser ese vector. Si le damos otro valor, va a ser este, otro valor este, otro valor este, otro valor este. Aquí lo que podemos ver es que para cualquier valor, conforme le vayamos dando valores a t, la función vectorial va a ser un vector posición cuyo punto final va a quedar en el espacio. Pero esa sucesión de puntos finales son los que van a determinar la curva. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, hasta ahí sería una función escalar, una función paramétrica en el espacio. Pero cuando nosotros le ponemos el sentido, las flechitas ya va a ser la gráfica de una función vectorial. Y eso lo tenemos conforme vamos viendo hacia dónde crece la función vectorial. Pero eso ya lo veríamos. Pues mañana, que viene, ¿sí?